quiero centrarme en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Esta noche este mensaje que hoy quiero darte es el último mensaje del Espíritu a las iglesias. Y este mensaje que hoy quiero darte proviene de Apocalipsis precisamente, y es una revelación que ya fue dada. De hecho, muchos de nosotros vemos el libro de Apocalipsis como una revelación en la cual se aproximan vienen los próximos tiempos, y es una palabra que quiero que tú la tomes como tal. Si este libro no hubiera sido revelado, yo creo que lo tomamos así como un libro cualquiera, ¿no? Pero es un libro que nos muestra un mensaje de esperanza, más allá de un mensaje de orden, más allá de un mensaje que viene de parte del Espíritu. Y vamos a ver cómo el libro de Apocalipsis, vamos a hablar primeramente del mensaje que le da Jesucristo a Juan a estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias son la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Teatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la Odisea. Este mensaje que les da Cristo a través de su Espíritu a Juan es un mensaje que está centrado en 2 partes. Estas cartas tienen una estructura tanto de reconocimiento como de advertencia. 5 de estas iglesias estaban por una decadencia espiritual y 2 iban a pasar por una persecución, iban a pasar por una advertencia. En cuanto a su estructura, vemos algo muy específico que hay en estas iglesias, y en estas iglesias menciona el arrepentimiento. El arrepentimiento. En cada una de estas iglesias el tema central es arrepiéntete, arrepiéntete. Aparte de que en cada una de estas iglesias aparece una frase en común. Al final de que se da la reprensión, aparece una frase en común. Y esta frase en común que aparece es: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está diciendo a la iglesia en singular, está diciendo a las iglesias. Y eso se menciona al final, esa frase en común se menciona 7 veces al final de la reprensión, o al final de la advertencia que les está dando. Esta frase en común aparece en Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22. Aparece 7 veces a estas 7 iglesias. ¿Por qué aparece este mensaje? Porque les está diciendo: yo necesito que tú te enfoques en lo que el Espíritu te está diciendo, en lo que el Espíritu está hablándote. Entonces Cristo les dice: van a venir tiempos difíciles, pero enfócate en lo que yo te estoy diciendo. Arrepiéntete y enfócate en lo que yo te estoy mandando. Ese es el mensaje central que le está dando Cristo a las iglesias. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque si no hay un arrepentimiento genuino, Cristo quitaría su endoso, Cristo quitaría su autoridad, Cristo removería todo aquello que proviene de Él. Y hasta este tiempo vemos cómo estas iglesias ya no están. Es muy importante que nosotros veamos cómo no solamente fueron escritas en ese tiempo para las personas de ese tiempo, sino fueron escritas también para los demás tiempos. Porque cuando nosotros vemos cada una de estas cartas, vemos que el corazón de las personas que estaban en ese tiempo no está muy alejado de nuestros corazones, de lo que en este tiempo estamos pasando como iglesia. Entonces, para empezar,
la revelación que le da a Juan, vemos cómo, vamos al capítulo 1, vemos en el versículo 1 que dice: esta revelación de Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se lo dio a conocer a su siervo Juan. Y éste da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Vemos cómo le habla a Juan. Juan está en una isla de Patmos, es como un islote de una isla grande, está en esta isla de Patmos, y a Juan lo veían como una amenaza, por eso lo mandaron ahí. El Imperio Romano en ese tiempo, cuando había alguien que causaba cierto temor al Imperio Romano, lo que hacían era mandarlos a una isla. Y Juan, el siervo fiel de Jesucristo, cuando compartía la palabra, decían: este es una amenaza para nosotros. Por eso es que lo mandaron a la isla de Patmos, y ahí es en donde ahí llegó la revelación por parte de Jesucristo. Y mira cómo Jesucristo al inicio antes de escribir esta carta dice: yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Es en el versículo 4. Que la gracia y la paz esté con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó con su sangre, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. ¿Sí? Amén. Dios el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Hay un detalle que al principio Juan les dice: de parte del que es, del que era, del que ha de venir, el que te ama, el que te hizo rey, el que te hizo sacerdote, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero después les dice: yo soy el que soy, pero tú estás en una decadencia espiritual. Le habla a las iglesias. Vamos a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y vamos a leer qué mensaje le da Cristo a esta iglesia. Vamos a leerla. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, has sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete, y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaítas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso,
a pesar de su pureza doctrinal, a pesar de que ellos desenmascararon a los falsos apóstoles, a pesar de que tenían un alto conocimiento doctrinal, a pesar de su arduo trabajo de perseverancia, por haber sufrido por causa del nombre de Cristo, le pasó lo peor. Perdieron su primer amor. La iglesia aquí no da detalles del por qué tal vez perdieron su primer amor, pero tal vez se entretuvo celebrando lo que hacía y perdió de vista para quién lo hacía. Quizá perdieron la simplicidad del evangelio, tal vez dejaron a un lado la teología de la cruz y se enfocaron en la teología de la gloria, de su propia gloria. Cuando nosotros perdemos lo más importante, el mandamiento más importante que dice, amarás a Dios, ¿qué creen que va a pasar? Ya no vas a amar a tu prójimo. Todo está perdido prácticamente, y eso es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Perdieron a su primer amor. Imagínate, la iglesia de Éfeso tenía un currículum extraordinario. Tenía un elenco de predicadores y de líderes. Estaba Priscila, estaba Aquila. Ellos tal vez se cree que fueron los fundadores de Éfeso. Estaba Pablo, quien regresa a la iglesia de Éfeso y se queda ahí 3 años. Estaba Timoteo, estaba Tíquico y al final Juan el apóstol. A la iglesia de Éfeso pues no le faltó currículum, ¿verdad? Tenían los más grandes maestros de la palabra, pero lo que habían perdido era ¿qué? Su primer amor. Se había perdido el primer amor. Imagínate que la iglesia de Éfeso fue tan grande que conquistó gran parte de Asia Menor. Eso nos lo dice Hechos, capítulo 19, 10. En esta parte nos dice que varios se convirtieron, tanto judíos como griegos, porque esta iglesia invadió geográficamente una gran cantidad de personas. Se convertían, pero al final de cuentas, Cristo le dice al final de la reprensión, le dice el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Ese fue el primer pecado que tuvo Éfeso, perder su primer amor. Vamos a la iglesia de Pérgamo y vamos a leerlo, vamos a ver qué les dice Cristo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac, y a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete, de lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le dará también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo
que nadie conoce sino el que lo recibe. Vemos que la iglesia de Pérgamo anteriormente había guardado fielmente el nombre del Señor y no había negado su fe en días de persecución. La iglesia de Pérgamo estaba pasando por persecución, cosa que tú y yo nosotros no hemos pasado en la iglesia. Dice que ella fue fiel en esos tiempos de persecución. Pero ¿te invadió qué? La idolatría y la inmoralidad. Y cuando dice que tú estás en medio del trono de Satanás, quizá lamentablemente era la situación con la que estaba pasando esa iglesia. La idolatría te invade y no basta con ser fiel a la iglesia. Tú necesitas velar en todo tiempo. Tú necesitas orar en todo tiempo. Tú necesitas estar pendiente de lo que el Espíritu te está revelando, de lo que el Espíritu te está diciendo, para que puedas discernir de lo que Cristo quiere para su iglesia. No es el que fue fiel en el pasado y el que negó su fe, sino es la permanencia en la verdad. Es la única evidencia de que somos hijos de Dios. Así que persevera, vela en todo tiempo por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu iglesia, por tu familia, por los que te rodean. Vela en todo tiempo, permanece fiel. Ahora vamos con Tiatira y vamos a ver qué le dice a Tiatira. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteren los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes les daré según lo que haya hecho. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina ni han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre. Y gobernará las naciones con cetro de hierro y las despedazará como a un vaso de alfarero. Además, le dará las estrellas de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira, a esta iglesia Cristo le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco tu perseverancia. Yo conozco que tus obras de ahora son mayores que las anteriores, pero, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, aquella que era la esposa de Acab. El problema de esta iglesia fue la tolerancia. Tú toleras, mas sin embargo, tú toleras todos estos estilos de vida, independientemente si contradicen lo que Dios dice. Llegó un momento en el que nosotros, sin darnos cuenta, a veces tomamos ciertas cosas de afuera
ciertas cosas que a veces nosotros como personas queremos adoptar, queremos tomar, cuando al principio lo que debemos de hacer es guiarnos por lo que el Espíritu, por lo que Dios quiere que hagamos primero. No adoptar lo que viene de allá afuera, sino que tenemos que estar con lo que Cristo quiere revelarnos y quiere darnos a conocer. Vamos a la iglesia de Sardis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir. Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis no solo había caído, sino que Cristo le dice, tú eres una iglesia muerta. Esta iglesia está llena de incrédulos. Yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que mata en una iglesia? Porque lo que mata en una iglesia es la incredulidad. Si tú me preguntas cómo es que una iglesia muere lentamente, es por la incredulidad. La iglesia atacada y perseguida es aquella que va más allá, y que va contra la corriente de este mundo. Es muy importante que nosotros echemos todo aquello que no creamos. Si en algún momento la incredulidad te hace dudar, necesitas regresar, necesitas volver a tu primer amor, porque la incredulidad mató a la iglesia de Sardis. Y no estamos muy alejados de ello. En estos tiempos vemos mucha incredulidad en las iglesias. Necesitamos regresar, meditar. La Odisea, vamos a la iglesia de la Odisea y vamos a ver qué les dice. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre y ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo yo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. La iglesia de la Odisea fue clasificada como tibia, porque frío, tú dices, pues no sigo a Cristo, no me congrego, no voy a la iglesia, no necesito orar, no necesito de la palabra, no necesito que me hablen de esto, no necesito que me hablen del otro. ¿Está bien? Caliente, pues dices, estoy con fervor, estoy espiritualmente avivado, necesito de Cristo, necesito caminar con Cristo, necesito encenderme más. Pero ¿qué le dice a la iglesia de la Odisea? Pues tú estás tibia, estás entre sí y entre no. Y Él le dice, Cristo le dice, ¿sabes qué? Tu condición me da náuseas, tu condición me da un vómito voluntario. Como iglesia no eres fría ni caliente. Además de no ser fría ni caliente, eres orgullosa, te crees autosuficiente, te has enriquecido, dices que no tienes necesidad. Pero ¿sabes qué? Cristo te dice, yo te clasifico de que tú eres miserable, estás lleno de lástima, eres pobre, eres ciego, eres desnudo, y tú has crecido, pero estás pobre en espíritu. A esta iglesia Cristo no tuvo nada bueno que reconocerle, nada bueno. La persona tibia es alguien que se identifica como cristiano, pero no vive la vida cristiana. Se confunde. El tibio oye el mensaje, pero dice, esto no es para mí. ¿Por qué tú me vas a venir a hablar de eso a mí? Yo soy espiritualmente mayor que tú. Yo no necesito esa salvación de mensaje. La persona tibia ve el pecado del otro, pero no ve el suyo. Lo ve por debajo de su espiritualidad. Tiene los ojos abiertos, pero tiene un corazón cerrado. Las últimas dos iglesias a las cuales Cristo no reprendió, sino al contrario, dio un mensaje específico en ellas, fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Estas dos iglesias fueron unas iglesias que no fueron pobres, pero prácticamente Cristo les dice, tú eres pobre, pero espiritualmente eres rica. Fue todo lo opuesto a la Odisea. Y vamos a leerlo. Dice, mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, yo conozco tus sufrimientos, tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a alguno de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Le está diciendo, tú no eres rica, pero espiritualmente sí lo eres. Él reconoce que todo lo que ha dado Dios es por gracia. ¿Y por qué tendría que ser diferente? Si vemos cómo Daniel, vemos cómo José no fueron sacados de la prueba.
Al contrario, ¿quién estaba con ellos? El Señor estaba con ellos. Él no te ha dicho, te voy a sacar de tu prueba. Él te ha dicho, voy a estar contigo en la prueba. Estaré contigo a pesar de lo que estés pasando. Estaré contigo a pesar de lo que estés sufriendo. Así que levántate, porque Cristo ha prometido. Prácticamente lo vemos en las palabras que Él dio a esta iglesia. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Porque 2 de Timoteo 3:12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piadosamente quiere decir serán perseguidos, cosa que tú y yo no hemos vivido. Pero va a llegar un momento en el que la iglesia se va a tener que purgar, y eso va a ser por medio de la persecución. La persecución es un estado que purga a la iglesia, como vimos en las anteriores iglesias. Así que ahí nosotros necesitamos ver si a ti te falta pasión por Cristo. Tú necesitas ver si en este tiempo tú has sido rechazado por Cristo, si en este tiempo tú has sido rechazado por la palabra. Tienes que darte cuenta de que eso te debe de traer confrontación, y no una confrontación pequeña, sino una confrontación de lo que tú ahora estás viviendo espiritualmente. Si tú espiritualmente estás muriendo lentamente o necesitas avivarte, este es un mensaje que te debe de confrontar, que Cristo debe de confrontar en tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Este es un mensaje de esperanza también, en el cual nos dice que Cristo reinará, en el cual nos dice que después ya no va a haber más dolor. Pero por lo mientras vas a pasar persecución por Cristo, por Cristo. Es muy importante que nosotros veamos estos mensajes como un mensaje de arrepentimiento también. El decir: Dios, si en algo estoy fallando, si en algo estoy pecando, todos los días que sea una oración, el decir: me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de este pecado, me arrepiento, regrésame otra vez, vuélveme a ti. No quiero pasar por lo que tú ya has dicho en tu palabra a través de estas iglesias. Unas eran tibias, otras ni frías ni calientes, otras estaban muertas espiritualmente, otras tenían orgullo, otras tenían incredulidad. Necesitamos regresar. Lo que Cristo quiere es que cuando Él regrese, Él encuentre una iglesia digna de su llamado. Y la única manera es que tu lealtad y tu devoción sean solamente para Dios. Tu lealtad y tu devoción sean solamente para Dios. Todos los días, mi lealtad y mi devoción sean para Dios. Mi amor sea para Dios. Solamente para Dios. El Espíritu nos llama a esperar con gozo un cielo nuevo y una tierra nueva. Él enjuagará toda lágrima,
porque todas las cosas ya han pasado. Estas palabras forman parte del último mensaje del Espíritu a las iglesias. Fue el último mensaje que el Espíritu dio a las iglesias. En el libro de Apocalipsis ya no hay 67 libros más. Es el único y último mensaje que el Espíritu dio a las iglesias. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios, porque ya todo se ha dicho, ya todo se ha escrito. Y va a llegar un momento en el que vamos a celebrar con nuestro Redentor. Vamos a estar con Cristo celebrando. Vamos a pasar por persecución, vamos a pasar por tribulación, pero no te muevas de lo que Cristo ya ha dicho para tu familia, para ti. Tómalo como tuyo, abrázalo, porque tu vida no es una casualidad, tu vida tiene un propósito. Gracias, Señor, porque tú ya lo has dicho por medio de tu palabra. Guíanos, Padre, guíanos, danos un entendimiento mayor, danos un entendimiento nuevo. Necesitamos que tú, Señor, seas el que nos hable, que tú, Señor, seas el que nos dirija, que tu Espíritu Santo sea el que nos mueva, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté con nosotros en todo momento. No queremos, Señor, no queremos pecar contra ti, Padre. Queremos reconocerte como nuestro único Redentor. Queremos conocerte como el único que gobierna nuestra vida, nuestro corazón. Queremos tener un entendimiento que nos lleve, Señor, a lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí listos, Señor, listos para lo que tú quieres hablarnos, dirigirnos. No queremos caer como estas iglesias, Señor, que cayeron en su tiempo, Señor. Danos una verdad viva, una verdad que sea de acuerdo a lo que tú quieres, Padre. Llénanos más, Señor, de tu presencia. Necesitamos de tu presencia, que tu presencia sea la que nos llene, la que nos inunde, la que todos los días sea en nosotros, Señor. Que en nosotros caiga un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que solamente proviene de un espíritu quebrantado, que proviene de un espíritu que necesita de la verdad, que necesita de la palabra, que necesita de su amado Cristo. No permitas que nuestro primer amor, Señor, no permitas que ya no volvamos a nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor, necesitamos regresar a nuestro primer amor. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. No quiero ser tibio, no quiero ser tibio. Necesito de ti, necesito de tu presencia. Inúndanos, Señor, inúndanos, Padre. Cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. Nuestro Dios santo es, cielo y tierra adórenle, toda gloria es para Él, ahora y siempre, por siempre, amén. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, santo, santo y digno, digno, el que está sentado en el trono, quien es, el que será y el que ha de venir, Señor. Gracias, Señor, te amamos,
Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor.